Bueno, iglesia, qué bendiciones una vez más poder compartir una palabra de bendición para cada una de sus vidas y estar aquí presente por medio de este medio, trayendo una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Por eso es que hoy quiero darle gracias a Dios primeramente, pedir la dirección de Él y que me ayude con este tema, que Él sea obrando, Él sea trayendo revelación y dándonos a cada uno de nosotros la visión que necesitamos tener para discernir ese tema que tenemos para hoy, que tengo para hoy. Entonces, primeramente vamos a orar. Padre, en esta preciosa mañana te doy gracias, Señor, por todo lo que tú haces, todo lo que estás obrando en nosotros, en nuestras vidas, Señor. Tú eres grande, eres poderoso, Señor. Y sabemos que tú te gozas allí en el cielo, Señor, cuando tus hijos se reúnen, Señor, a aclamar tu nombre, a adorarte, a santificarte, Señor. Hoy quiero, Señor, que tú seas revelándonos esta palabra, tú seas trayendo, Señor, inteligencia, sabiduría, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Abre nuestros sentidos espirituales, nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender todas esas cosas que tú tienes escritas desde el tiempo, Señor, de los tiempos, Señor. Y que por toda la eternidad, Señor, está escrita tu palabra allí en los cielos, dice tu palabra, Señor. Eso es que te pido dirección, Señor, que tu Santo Espíritu sea enseñándonos, sea nuestro Maestro en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para empezar, pues, para abordar este tema, pues ya habíamos venido hablando de unos temas a través de este medio que es sobre la familia. Prácticamente nos hemos enfocado en la familia y hemos sacado un video que es sobre el diseño divino, otro sobre la mujer virtuosa, y pues yo quiero hablar hoy sobre el hombre. Entonces el título de esta prédica tiene Un hombre de verdad. Entonces vamos a ver, porque hablar siempre del rol o del papel que Dios colocó en la familia y le colocó a los hombres, a las mujeres, a sus hijos, les colocó cada uno un rol, un papel, y tenemos que hablar precisamente de este tema porque es la base de la sociedad y cuanto más es la misma creación de Dios. Entonces pues yo quiero entender o hablar de este tema porque es muy espinoso para muchas personas que no creen, que creen en otras teorías de cómo fue creado el hombre, cómo fue que el hombre llegó a ser parte de este planeta Tierra y de todo lo que la palabra de Dios nos dice y nos dice, cómo fue creado el hombre, y de acuerdo a lo que está escrito acá, pues podemos ver la sabiduría de Dios y los propósitos que tiene Dios para este mundo, para esta tierra y en especial para nosotros los hombres. Entonces, como cabeza de hogar, como aquellos que llevan la dirección, la mayordomía de una familia, pues qué bueno hablar sobre todo del hombre, del origen y de todo esto que el Señor hizo para que nosotros hoy tuviésemos este planeta tan hermoso y toda esta creación que nos rodea hoy en día. Entonces, primeramente, pues yo quiero ir a un versículo, porque qué más que la palabra de Dios es la que empieza a mostrarnos realmente todo lo que Dios quiere hacer en nosotros y lo que quiere que nosotros entendamos también. Entonces voy a ir allí a un pasaje que está en Génesis 1:26, que se trata sobre el origen del hombre. Génesis 26:27 dice así. Entonces dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, acá nos está diciendo este pasaje bíblico, nos está mostrando, el libro de Génesis es el libro de los comienzos, es cuando el Señor crea todo este lindo universo, y es como aquel padre o aquella hogar que quieren tener un hijo, desean tener un hijo, entonces empiezan como a buscar su cunita, a buscar su vestido, a armar todo prácticamente un sistema, o armar, digamos así, todo un conjunto de cosas para que cuando llegue su bebé tenga todas las comodidades necesarias y todo lo que necesita para que este bebé se desarrolle en este medio, un medio ambiente. Entonces eso fue lo que hizo el Señor, creó los cielos, la tierra,
Entonces llegó a la decisión de decir, hagamos al hombre, hagamos. Y ahí está hablando el mismo Dios, el mismo Elohim, que prácticamente aquí vemos que es en plural, dice hagamos, porque estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planeando todo lo que es concerniente al hombre, la creación, y dice que hizo al hombre y a su imagen los hizo, hombre y mujer los hizo. Entonces aquí vemos, Señor, que el Señor crea o hace una creación, arma, como decir, ese ambiente propicio para que el hombre empiece a vivir y empiece a desarrollarse en esta tierra. Y dice que a imagen de Dios los creó. Entonces esa es la misma imagen de Dios. Y si Dios es un creador y nosotros también podemos procrear, podemos crear un hijo nuestro, podemos tenerlo, ¿cierto? Entonces Él mismo también es creador y nosotros tenemos esa facultad también de crear un hijo nuestro. Y podemos entender y podemos a través de uno ser como padre y tener un hijo, tener una esposa, podemos entender a Dios, que Él siempre ha querido que el amor en pareja, el amor entre hijos, siempre iba en comunión, siempre iba en coinonía. Entonces eso es lo que Dios nos muestra a través de esta creación. Vamos a mirar otro pasaje que nos dice allí en Génesis 2, versículos 6 y 7. Dice acá, sino que sabía, voy a leerlo desde el 7 y 8, dice así, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó en el huerto del Edén al oriente y lo puso allí al hombre que había formado. Entonces aquí nos está mostrando la manera en que lo hizo. Aquí en Génesis 1, 26, 27 nos dice que simplemente lo hizo, que fue el plan soberano de Dios. Allí la misma Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacen el plan, ¿cierto?, de traer el hombre a la tierra. Y aquí en Génesis 2, 7, 8, nos muestra entonces cómo lo hizo, cómo lo formó, y nos dice que lo formó del polvo de la tierra, ¿cierto? Dice que el polvo de la tierra, dice, formó al hombre y sopló en él, o en su nariz, aliento de vida. Allí es donde le da el Espíritu. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar, mire de dónde venimos nosotros, de la misma tierra. Y si hay una palabra que dice polvo eres y polvo, ¿cierto?, nos convertiremos. Entonces, nosotros salimos del polvo y vamos a volver al polvo, porque somos hombres terrenales. E inclusive muchos científicos han tratado de investigar, de analizar todos los elementos en los cuales estamos constituidos o está constituido nuestro cuerpo, y nos muestra que todos ellos verdaderamente pertenecen a esta tierra. Todos estos elementos químicos son 16, 20 más o menos elementos químicos en diferentes proporciones, pero allí tenemos que ese elemento químico está aquí en la tierra. Entonces somos de la tierra y somos del polvo de la tierra. Entonces aquí podemos ver una verdad escrita en la palabra de Dios y una verdad que es comprobable, constatable, aún por los científicos pueden constatar todas estas cosas. Pero que pueden, un hombre, inclusive dicen que hoy pueden clonar, hombres pueden clonar muchas cosas, animales y bueno, tantas cosas que el hombre en su afán de querer ser igual a Dios o ser igual a Dios quiere hacer, pero dice acá, en este versículo, en el 2 del 7, dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, un científico puede tener un muerto, una persona que haya acabado de morir, ahí tiene toda la materia, todos los elementos químicos de esa materia, pero no les puede dar vida. Los puede tener ahí en una mesa, ¿cierto? Una mesa de cirugía, pero no les puede dar vida. Dice acá el Señor que sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente, un ser vivo, un ser que tiene vida, un ser que se mueve, un ser que piensa, un ser que analiza, un ser que puede, él mismo puede pensar que tiene un creador, ¿cierto? Puede relacionarse con él. Entonces aquí es donde empezamos a ver la creación del hombre, que el hombre no es cualquier cosa. Entonces vemos que todo lo que ha hecho el Señor, todo lo que ha creado, es con un fin y un propósito, con un plan. Y ese plan somos nosotros los hombres. Y qué agradecido estoy al ver en esta palabra todo lo que el Señor ha hecho, inclusive dio a su mismo Hijo por nosotros. Entonces todo esto hay que entenderlo, discernirlo y agradecerle, estar totalmente rendidos a sus pies, porque esto es algo hermoso, algo que es incomprensible aún hoy en día para muchos hombres que no quieren entender
que esa es la manera y la única manera por la cual fuimos creados, y son con propósitos divinos. Entonces quiero ir allí a un versículo que está en Salmos 8. Quiero ir, vamos a ver que la palabra misma nos va mostrando todo lo que el Señor ha querido hacer de nosotros y cómo nos muestra su amor y su misericordia. Entonces, Salmos 8, del versículo 3, voy a leer más o menos hasta el 6, dice así la palabra de Dios. Dice: cuando veo los cielos, decía el salmista, la obra de tus manos, de tus dedos, luna y las estrellas que formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo de hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de tus pies, de sus pies. Bueno, aquí vemos que el salmista, prácticamente acordémonos de que este salmista es el rey David, que escribió este salmo. Y pues yo me imagino a David, ¿no? Cuando quería escribir este salmo, pues él estaba tal vez pastoreando allí las ovejas y veía de pronto en la noche, cuando las noches son claras y que se ven las estrellas, se ve todo prácticamente allí en la oscuridad, en el universo, las estrellas, y él estaba pensando en todo lo que el Señor había creado, cómo había sido creado. Pues él no tenía aún la revelación que tenemos hoy nosotros, que a través de la ciencia o la tecnología tenemos, de saber cómo es el universo, cómo eran los planetas, cómo es un sol o cómo es una luna. Él no tenía todos esos instrumentos de la ciencia que hoy podemos constatar y ver. Y me imagino que él estaba pastoreando allí ovejas cuando empieza a pensar, a meditar en todo lo hermoso que Dios ha creado, y empieza a ver que todo esto, toda esta creación, Dios la hizo para que el hombre la administrara, para que el hombre mismo viviera y tuviera como esa mayordomía de todo lo que el Señor ha creado. Dice: le hiciste señorear sobre la obra de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Pues le dio una administración de esta tierra, de los animales, de todo lo que ha creado. Yo no me imagino este universo de pronto creado con solo animales, sin el hombre. Entonces, ¿qué sería esta tierra? Pero el propósito final, o el propósito por el cual el Señor crea o hace toda esta creación y que funcione con esa exactitud, era porque quería poner al hombre, darle un medio de vida aquí en la tierra. Y allí es donde crea al hombre. Y vemos cómo somos a semejanza de Dios. Tenemos una inteligencia, una sabiduría, un entendimiento. Podemos crear cosas por nuestras manos también, lo podemos hacer. Entonces, donde empieza el problema del hombre es allí en Génesis 3, donde Satanás tienta a Eva y le dice que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y ahí es donde empieza la caída del hombre y empieza toda esta sabiduría, todo este entendimiento que tenían en ese entonces, antes de la caída. Esa relación que tenían con Dios se empieza a desvanecer, se empieza a desdibujar. Entonces allí vemos que el hombre empieza a tener su propia sabiduría, empieza a creerse que no necesita de Dios, y ahí es donde empiezan los problemas para el hombre. Entonces allí en Proverbios, voy a ir a Proverbios 20, que la palabra de Dios nos dice, Proverbios 20, versículo 6, mire lo que la palabra de Dios nos dice. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? El hombre de verdad, porque cuando el Señor crea a Adán, es una verdad escrita, una verdad que coloca a un hombre conforme a su corazón, un hombre conforme a su misma semejanza, dice la palabra. Y dice acá que en este texto que muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, cada uno tiene su propia sabiduría hoy en día, cada uno se califica a sí mismo como quiere, cada uno da buen testimonio de sí mismo, pero dice acá, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Un hombre que se autoanalice, un hombre que verdaderamente sea sincero consigo mismo y diga, ¿quién soy yo? ¿Por qué soy así? ¿Cierto? Y empiece a analizar verdaderamente quién es. Y sabemos que el Señor nos creó tripartitos.
nos creó con un espíritu, con un alma y un cuerpo. Y de esta manera fue como nosotros empezamos a tener contacto, nuestro cuerpo empieza a tener contacto con este mundo exterior, externo, nuestra alma con los sentimientos y nuestro espíritu con Dios. Entonces el Señor colocó 3 áreas especialmente en el hombre, colocó 3 áreas para que por medio de esas áreas nos desarrollemos, para que por medio de esas áreas entendamos lo que es este universo, lo que es compartir con otros esta tierra, este mundo. Y para eso nos creó, no para que fuésemos independientes o para que estuviéramos en guerra unos con otros, ¿cierto? Hasta el día de hoy hemos llegado a esa instancia, ¿cierto? Entonces, fíjese que el Señor nos da un cuerpo, ¿por medio de qué? Del polvo de la tierra, para que podamos tener un contacto con esta tierra, podamos tener un contacto con los animales, con toda su creación, ¿cierto? Porque podemos ser parte de este mundo material, y lo hizo así, lo creó así, porque quería que tuviéramos, nos desarrolláramos de esta manera. También nos dio un alma, para que hubiesen sentimientos, y esta parte sentimental prácticamente se desarrolló cuando crea a Eva, porque por medio de Eva es que empieza a sentir como esa atracción hacia la mujer o hacia el sexo opuesto. Por eso fue que creó 2 sexos, para que entre ellos 2 hubiera una atracción, hubiera esa unión, que es una unión espiritual, y el alma es donde están las emociones, los sentimientos, todo lo que sentimos, todo lo que queremos, lo que anhelamos, las emociones, todo esto es donde está allí escondido en el alma, y lo hizo precisamente para que el hombre y la mujer pudieran convivir con sus hijos, y ahí es donde nace prácticamente el amor, el deseo de amar a otros, el deseo de ser amado, el deseo de sentirse amado, ¿cierto? Entonces aquí les da esta parte para relacionarnos entre nosotros mismos. Y otra parte que es el espíritu, y que por medio de ese espíritu tengamos o entendamos quién realmente es Dios. Realmente entendamos cuál es esa relación y cuál es ese amor tan grande que se relaciona también. Nosotros los hombres nos relacionamos con Dios. Entonces aquí empezamos a ver ese amor tan grande y ese propósito final que es el hombre en esta tierra, que no somos producto de una explosión o de producto de alguna basura cósmica, como algunos dicen, sino que eso fue un plan, y un plan soberano, un plan y algo bien hecho, bien realizado, que hasta el día de hoy vemos toda la creación, dice aquí el salmista, ¿cierto? Lo puso debajo de nuestros pies, porque nos puso en esta tierra, y nos puso para que nos enseñoreásemos de todo lo que hay. Entonces, aquí es donde vamos a ver el hombre de verdad, un hombre que verdaderamente ama a Dios, un hombre que verdaderamente entiende a Dios, es aquel hombre que busca y que quiere, si quiere ver de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos, pues esas respuestas están aquí en la palabra de Dios, y la única manera de entender todas estas cosas es a través de esta palabra. Por eso el Señor nos dejó esta palabra para que la entendiéramos, para que no le obedeciéramos a ningún hombre ni a ninguna sabiduría de hombre, sino que siempre estuviésemos enfocados en su palabra, en todo lo que ha dicho. Y Él levantó a muchos hombres, y muchos hombres de verdad que fueron obedientes. Inclusive en la palabra de Dios nos muestra aquí cuando dice que Enoc se lo llevó Dios, lo traspuso Dios, porque fue un hombre que anduvo con Él, anduvo en sus caminos, anduvo en obediencia, y lo traspuso Dios y lo llevó allí al cielo. Entonces fueron hombres que fueron de verdad, hombres que quisieron hacer la voluntad de Dios, obedientes. Entonces fijémonos aquí, vuelvo aquí al 26, donde dice, Proverbios 26, donde dice, pero el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Así como hablábamos de la mujer, o mi esposa hablaba de la mujer virtuosa, que dice, ¿quién hallará? ¿Quién hallará a la mujer? Allí en el Salmo 31, ¿quién hallará a esa mujer virtuosa? Pues aquí también, un hombre de verdad, un hombre que no se engaña a sí mismo, sino que realmente quiere hacer las cosas como Dios quiere. Entonces, es notable que cada uno afirma ser como es, como quiere, pero si hay verdad en su corazón, entonces no es sencillo, no hay modos o maneras de conseguir a un hombre que hable verdad hoy en día. Sin embargo, aquellos hombres que han decidido seguir a Dios, que han decidido seguir su voluntad, podemos ver que son hombres cambiados, renovados, transformados, y eso es lo que la sociedad necesita, eso es lo que hoy en día necesitamos, porque la sociedad está
en contra y cada vez va de mal en peor debido a que no hemos entendido esos roles y esos papeles, y sobre todo el de este hombre que es el líder de una familia. Tiene que entender a Dios primeramente, conocerlo, vivir con Él, vivir en obediencia y relacionándose con Él de día en día. Entonces, aquí es donde nos muestra el Señor que nosotros debemos de tener una sinceridad de corazón, y que todo esto que la creación nos muestra debe ser para algo mejor, para algo mayor, para que entendamos todo lo que verdaderamente el Señor ha hecho. Entonces, nosotros a veces colocamos nuestra propia reputación en nosotros, queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos vivir confiados en nosotros mismos y no darle la gloria a aquel que nos creó. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que seamos hombres que verdaderamente vivamos, que seamos confiables, que seamos esos hombres que verdaderamente se autoanalizan, que verdaderamente muestran a Dios lo que sinceramente somos, y no nos creemos más o mejor que otros. Inclusive ese fue el pecado de Eva, porque digo, seréis como Dios, porque quería subir allí y ser el rey de todo, aunque el Señor lo había puesto como rey de todo Adán, pero aún así no entendía, quería aún así más, quería ser como Dios. Entonces aquí es donde empezamos a ver una serie de características que debe tener un hombre de verdad, y un hombre que ame, que quiera relacionarse con su familia, con sus hermanos, con todas las personas con que se rodean. Tiene que haber un hombre de verdad, y ese hombre es el que yo quiero hablar hoy, que es difícil de encontrar, lógico, y que es difícil de confiar, lógico, y nadie confía en nadie. Hoy todo el mundo vive pensando que alguno le va a hacer daño, porque la maldad se ha aumentado, porque los hombres se han separado de Dios y no quieren hacer su propia voluntad. Entonces, un hombre de verdad tiene que tener ciertas características, y una de esas características que tengo acá es la integridad. Tiene que ser un hombre íntegro. ¿Y qué es un hombre íntegro? Pues es una persona que piensa y hace las cosas de acuerdo a lo que piensa y a lo que el Señor ya le ha mostrado, y Él es constante en todo lo que hace. Él no es un hombre cambiante que hoy dice una cosa y mañana hace otra. Entonces es un hombre confiable, un hombre íntegro, es un hombre que aprecia, ¿cierto?, todo lo que Dios le ha dado, y aprecia toda la creación y la gobierna de acuerdo a los parámetros de Dios, que no se cree más que la misma creación, los mismos hombres que conviven con Él. Entonces, como una apreciada cualidad de obtener y mantener es la integridad. Esa es una cualidad grande. Entonces, aquí vemos una cita bíblica donde está en Salmo 19. Voy a ir a Salmo 19, versículo 2. Miren lo que dice, y el salmista empieza diciendo, hablando también de la creación y alabándolo por todo lo que ve en la creación, todas sus maravillas, y se regocija de ver toda esta creación como el Señor la ha creado con el fin de que el hombre viva y se desarrolle aquí. Y aquí desde el versículos 12 y 13 dice así, la palabra de Dios dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré limpio de gran rebelión. Entonces, el salmista está diciendo que quién podrá entender sus errores. Se está autocalificando, ¿cierto? Está mirando y está mostrando que tiene que serle agradable a alguien, y ese es a Dios. Y que líbrame, dice, líbrame, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro. Eso es lo que quería hacer este varón David, quería ser íntegro ante Dios, y por eso es que escribe este salmo y nos dice en este versículo, estaré limpio de gran rebelión. Él quería vivir en integridad para Dios, quería hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué? Porque David había pasado por muchas circunstancias, muchas pruebas, hasta que se dio cuenta de que sí, había fallado a Dios, y que la única manera de estar al pie de Él, de estar de acuerdo a su voluntad, era estar pegadito, ¿cierto?, al Señor y siendo íntegro. Entonces, un hombre de verdad es un hombre íntegro, un hombre que quiere hacer las cosas de acuerdo a su voluntad.
Y si este hombre íntegro y es espiritual y quiere hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, pues tendrá una familia íntegra, tendrá una familia espiritual, tendrá una familia que quiere hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la suya propia, que se califica a sí mismo y sabe cuáles son sus errores, pero los corrige, los cambia, quiere un cambio en él, quiere un cambio en su vida. Entonces, este es un hombre de verdad, un hombre que quiere agradar a Dios por medio de la integridad. Otra cualidad sería la humildad. Entonces, sabemos que todas estas cualidades que estoy nombrando en el mundo es difícil encontrarlas. Hoy es difícil encontrar a hombres así, de esta manera, o que vivan para Dios. La única sería por medio de hombres que verdaderamente estén sujetos, humillados ante el Señor. Entonces dice la humildad. La segunda cualidad es una virtud encontrada, es en contra o va encontrada en la soberbia, porque el humilde es contrario a la soberbia, un hombre soberbio. Entonces dice acá que obra bien para los demás y se humilla y permite que la persona lo corrija y es flexible, ¿cierto? Y adaptable, es moldeable por Dios. Cuando Dios le habla y de pronto le muestra que está equivocado, pues se humilla y dice, sí, Señor, te he fallado. Entonces, de esta manera es que el Señor quiere un hombre humilde, un hombre que sea moldeable, un hombre que quiera agradar a Dios, aun cuando se equivoca, que quiere ser humilde, que quiere mostrar a otros el amor, la gracia de Dios, y que en la medida que cada uno se humille, pues va a adquirir honra y aceptación delante de los demás, delante del mismo Dios. Toda altivez, toda soberbia va en contra de la humildad y va en contra de lo que realmente Dios quiere de nosotros. Y si nosotros tuvimos un Dios o tenemos un Dios que se humilló a sí mismo, dice allí en Filipenses 2, ¿cierto? Que todo lo que tenía allí, donde estaban los cielos, el Señor Jesucristo dejó allí su deidad y vino a humillarse y a ser menos que cualquiera de los hombres que viven en esta tierra. Entonces, ¿por qué no nos vamos a humillar nosotros? ¿Por qué no vamos a ser humildes como el Señor Dios nos mostró que es humilde y quiere que seamos humildes? Entonces, el amor de Jehová es la enseñanza y la sabiduría. Entonces, allí en Proverbios nos habla de que de acuerdo a esa sabiduría que nos ha dado, de esa inteligencia, de ese deseo de nosotros ser semejantes a Dios, tenemos que volver a Él. Pero la única manera es por medio de Jesucristo, por medio de su Hijo, quien nos vino a mostrar todas esas cualidades maravillosas que nosotros los hombres las tenemos, pero que debido al pecado se ha opacado. Debido a ese pecado lo hemos borrado, lo hemos anulado y queremos hacer ser soberbios y hacer nuestro propio plan, nuestras propias cosas, apartando a Dios de nuestras vidas. Entonces tenemos que practicar la humildad para ser un hombre de verdad. Para ser un hombre de verdad también necesita la diligencia, ser diligente, ser un hombre que quiere hacer las cosas agradando a Dios y siendo diligente, haciendo las cosas, moviéndose, no siendo perezosos, no siendo esos hombres que quieren agradar a Dios, no siendo esos hombres que siempre buscan lo fácil, la manera más fácil de ganar el dinero, la manera más fácil de hacer muchas cosas, y allí es donde entra también la integridad de cada uno de nosotros. Entonces, dice acá, amar, pero el concepto común de amar es similar, que es más general. La forma de la virtud, de la caridad y la motivada esencialmente por el amor. Entonces debemos de estar motivados, ¿cierto? El amar. Y al amar, nosotros como familia, un hombre, cuando se levanta a trabajar día a día y hacer muchas cosas que hace diariamente, lo hace por amor a su familia, porque se sabe que necesita ganar el sustento de su familia. Y que más el hombre, que es el mayordomo, es aquel que tiene que prácticamente mostrarle a su familia y dar un ejemplo a sus hijos de cómo es que se gana el sustento de su familia, cómo es que trae la provisión para su casa, cómo es que a través del amor les muestra a su familia, a sus hijos, que es verdaderamente un hombre de verdad, un hombre que quiere hacer las cosas para agradar a su Dios y agradarse a sí mismo, agradar a su familia, agradar a sus hijos y mostrarles un futuro, mostrarles verdaderamente qué es el desarrollo de un hombre cada día. Cuando nosotros
hacemos las cosas diligentemente, tendemos a prosperar, a ser prosperados, a ser hombres que quieren un futuro mejor para él y para su familia. Dice en Proverbios 21.5, perdón, es lo que dice Proverbios 21.5. Dice acá, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Entonces, es para que tengamos también ese deseo de tener una diligencia, pero que esa diligencia no sea apuradamente, porque también podemos caer en la impaciencia. Y si tenemos impaciencia, pues vamos a cometer errores. Y vamos a llevar como líderes a nuestra familia a cometer errores. Entonces, debe ser un hombre confiable, eficaz en cualquier labor que se realice o que se haga. Entonces, por eso es que nosotros vemos aquí en Proverbios que nos dice que cada uno de nosotros tenemos que ser diligentes. Y verdaderamente esa es la razón por la cual un hombre de verdad se mueve, para tener una confiable y eficaz planes en su hogar, en su familia. Entonces, la paciencia es una de esas virtudes también que voy a enumerar, que es donde soportamos las dificultades, a pesar que vengan cosas que vengan a nuestra vida, problemas, situaciones. Entonces, tener ese carácter o tener ese deseo de paciencia y perseverancia en lo que estamos haciendo, y así mostrarle a nuestra familia que vamos a vencer cada día, aún a pesar de las dificultades. Ahí es donde podemos ver que la ayuda del Señor viene y proviene, y confiamos en que Él nos va a ayudar en todas las áreas que nosotros nos propongamos a realizar, todas las tareas a diario, y que la paciencia es una de esas virtudes que el hombre de verdad debe tener para poder llevar a su familia a un fin término. Entonces, el propio Jesús nos afirma o nos muestra en la Biblia, Él tuvo paciencia, aunque los discípulos se apuraban, eran muy ansiosos. El Señor siempre les mostró paciencia, y que todo se hacía día a día, que todo se hacía esperando que llegara el momento o el día para poder realizar tal acción. Podemos ver en la resurrección de Lázaro que le fueron a avisar de que su amigo había muerto o que estaba enfermo, y él tuvo paciencia, no se aceleró, sino él llegó porque él tenía el control de todo ese universo, él tenía el control de todas las cosas. Si nosotros confiamos y somos a semejanza de Dios, pues vamos a tener esa paciencia que caracterizó al Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos todas estas cualidades que estoy nombrando, que es la de la integridad, la de la diligencia, la paciencia, y queda otra que es la templanza, y esa está dentro del fruto del Espíritu. Entonces podemos ver que la templanza también es esa virtud del hombre, un hombre de verdad que quiere o procura el equilibrio en todas las cosas que hace. Entonces la templanza es también abstenerse de las cosas que el mundo le ofrece, de pronto malos negocios, o de pronto mujeres que vienen a meterse a su vida para dañar su hogar, y tantas tentaciones que vivimos a diarios. Un hombre que verdaderamente vive de acuerdo a la verdad de Dios, o es un hombre de verdad, pues se va a abstener de todas estas cosas del mundo, se va a abstener de todas las cosas que el mundo prácticamente nos vende o nos muestra. Entonces, porque para el mundo el mejor hombre o el modelo de hombre que hoy en día vemos es aquel que tiene mucho dinero, es aquel que toma mucho trago, o es aquel que tiene muchas mujeres, o es aquel que realiza las tareas según el mundo vende, que son tareas del varoniles, pero que realmente no pone cuidado a lo que realmente la familia y el liderazgo que tiene que tener en su familia. Entonces son los roles que tiene que tener como hombre, y guardando y cuidando de su familia. Entonces el Señor Jesucristo lo dejaba ver muy bien allí, y el apóstol Pablo lo escribió en Efesios, de esa mayordomía o ese carácter de líder que tenía que tener el hombre, y nos lo mostró allí en 5:21, donde dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia,
el cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Entonces del 21 al 27 podemos ver que aquí el Señor nos muestra una representación de lo que es la iglesia, que es la esposa, que en este momento es la novia de Cristo y va a ser la esposa de Cristo allí en las bodas del Cordero, y nos muestra esa semejanza entre de una familia y de ese líder que dice que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, que asimismo el hombre es la cabeza de la mujer, y esa mujer sujeta o ataviada a su marido es la iglesia, así como nosotros lo estamos a Cristo, pues así lo debe ser la mujer. Entonces son dos términos, o son dos formas de ver que el hombre, teniendo un liderazgo, la mujer en amor se puede someter, se puede sujetar. Y dice que allí es donde se van a desarrollar los frutos o el fruto del Espíritu para cada uno de nosotros, desde el amor, el gozo, la paz, la paciencia, todas estas cosas que nos van a caracterizar a nosotros como hombres, como líderes de nuestra familia, y vamos a ver que esa creación, ese hombre que creó allí en el Edén, Dios lo hizo conforme a un propósito y una verdad, y con un papel definido, y ese papel definido es de que nosotros los hombres tratemos a nuestras esposas como vasos frágiles, que las casadas dice que estén sujetos a su propio marido, y allí se forma la familia. Pero ese liderazgo del hombre en humildad, en integridad, en diligencia y en paciencia, lo podamos poner en práctica nosotros, porque somos creación de Dios, porque somos y creados del polvo de la tierra, como decíamos al principio, y que vamos a volver a la tierra un día, pero que el alma y el espíritu van a ir allí donde se encuentra nuestro Padre Celestial. Entonces, la aplicación sería acá, para ser un hombre de verdad, es un hombre que está ligado, que está sometido y que está prácticamente relacionado en todo tiempo con su Creador, con su Padre Celestial, y que si toda la creación está sujeta a Dios, cuánto más nosotros como el fin o el propósito por el cual el Señor creó este mundo, este universo. Entonces, quiero hablarle allí al hombre que de pronto esté en este momento pasando por alguna dificultad, como líder de su hogar o como hombre que ha perdido su hogar, como aquel que quiere tener su hogar. Entonces, que veamos todas estas pautas y todas estas clasificaciones que tenemos acá, ¿cierto? Y que veamos que todas estas cosas son las que Dios quiere para que seamos hombres de verdad, hombres confiando en Él, hombres espirituales, hombres que se someten primeramente a Dios para que su familia y sus hijos se sometan también a Él. Entonces, esta es una manera como Dios quiere mostrarnos la sabiduría y la inteligencia que debemos de tener nosotros como varones y como hombres de Dios. Entonces, para terminar, pues yo quiero allí hablarle a la persona que está escuchando, viendo este video, pues que sabemos que tenemos un Creador, que tenemos un Dios que hizo todas las cosas y que lo puso a nuestros pies, como decía la palabra, toda la creación, para que la gobernáramos, para que prácticamente la administráramos, pero que si no vamos de acuerdo conforme a sus leyes, conforme a su voluntad, no vamos a hacer nada, vamos a seguir siendo esa humanidad caída. Pero el Señor vino a pagar un precio para sacarnos de esa esclavitud del pecado, de esa caída que tuvo el primer Adán. El segundo Adán, que fue el Señor Jesucristo, vino a recuperar todo eso. Entonces, si usted quiere ser un hombre de verdad, un hombre que confía en Dios, un hombre que quiere cambiar su vida, un hombre que de pronto quiere recuperar su hogar o que quiere tal vez tener un hogar, entonces lo invito a que reciba, si no ha recibido al Señor Jesucristo en su vida, en su corazón, a ser parte de ese reino prometido y de ese reino que el Señor quiere en nosotros hacernos parte. Entonces lo invito a que haga una oración, simplemente es arrepentirnos de nuestro pecado, porque somos esa creación caída. Entonces, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando oramos y le pedimos perdón, Él nos restaura nuestra vida, nuestra familia, y tal vez todos los errores que hayamos cometido en el pasado,
el Señor va a empezar a mostrarnos qué hacer para poder volver a recuperar todo lo que hemos perdido y todo lo que el enemigo también nos ha hecho perder. Entonces, órele así al Señor y pídale perdón. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este mensaje, gracias, Señor, porque hoy pude ver que tú has creado al hombre, que tú nos has creado a nosotros los hombres para que seamos mayordomos, para que seamos ese líder espiritual primeramente, ese líder sentimental, ese líder que trae la provisión a su casa, ese líder que siempre está dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad. Por eso es que hoy pido perdón por mi pecado, pido perdón. Quiero que yo abro mi corazón y te pido que entres en él, que entres a morar en él. Que cada día, Señor Jesús, me muestres tu verdad a través de tu palabra, Señor. Gracias te doy porque fuiste a la cruz del Calvario a morir por mí. Y que esos pecados, Señor, que hoy son sanados en mi vida, hoy los puedas, Señor, yo colocar allí en la cruz del Calvario. Y tener ese entendimiento y esa sabiduría que solo viene de ti, Señor. Ayúdame a vivir para ti. Séllame con el poder de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Si usted le pidió perdón a Dios, si le pidió perdón por su pecado, si quiere ser restaurado, si quiere ser redimido, justificado, simplemente es que empiece a vivir para Dios, empiece a vivir para Él y que Él le mostrará el camino y le mostrará cada día a través de su Santo Espíritu qué debe hacer en relación con su familia y todo lo que quiere vivir para ella. Entonces, yo le doy gracias a Dios primeramente por este mensaje y la oportunidad que me dio de traer un mensaje nuevo. Entonces quiero orar por aquellas personas que tal vez recibieron a Cristo en su corazón, tal vez quieren una dirección en sus vidas. Entonces yo quiero orar. Entonces, Padre, yo te doy gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad, por aquellas personas, Señor, que hoy decidieron tomar esa decisión, Señor, de seguirte a ti, de confesar su pecado y que pedirte a ti que los selles con su Santo Espíritu, Señor. Obra hoy en ellos, empieza esa nueva obra que le hiciste, Señor, así como hiciste un día conmigo, Señor. Obra en ellos, Señor. Oro por aquellos que están en cárceles, en hospitales, que están padeciendo alguna necesidad. Obra en ellos, Señor. Ayúdalos, Señor, a que este propósito que tienes en sus vidas se cumplan de acuerdo a tu voluntad, Señor. A ti te doy gracias, Señor. Te honro, Señor, hoy por esta palabra. Y te doy gracias, Señor, porque eres nuestro Creador y nos muestras, Señor, que tú viniste, Señor, a esta tierra a mejorarnos, Señor, a hacernos una nueva creación, de nosotros una nueva creación, un nuevo hombre, Señor. Y que siempre sea para tu gloria, Señor. Que te honremos y te alabemos en todo momento en el nombre de Jesús. Amén.